Atención, atención. Claudia Sheinbaum acaba de confirmar lo que muchos temían. México se dobla ante Trump. Cuba se queda sin petróleo. Hospitales cubanos a oscuras. Niños operados con linternas. Y mientras tanto, Sheinbaum dice que no hablaron del tema, pero casualmente México ya no envía ni una gota de crudo. ¿Coincidencia? Quédense, porque esto es más grave de lo que parece. La soberanía mexicana está en juego, y nadie está hablando de esto. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. En estas últimas horas se confirmó lo que muchos sospechábamos. México cedió ante las amenazas de Donald Trump. El petróleo a Cuba se acabó. Y mientras Claudia Sheinbaum intenta vendernos que fue una decisión soberana, los hechos cuentan otra historia. Una historia de presión, de aranceles y de un país atrapado entre su historia con Cuba y su economía con Estados Unidos. Miren nada más. El día de hoy, 17 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en su conferencia mañanera que México no enviará combustible a Cuba por el momento. Por el momento dice, qué conveniente, justo después de que Trump amenazara con aranceles devastadores, justo después de que Washington declarara una emergencia nacional por Cuba, justo después de que el imperio decidiera ahorcar a 11 millones de cubanos. Y es que amigos, esto no empezó ayer. Esto viene cocinándose desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca con una obsesión. Destruir cualquier apoyo que Cuba pueda recibir. Primero fue Venezuela. El 3 de enero de 2026, fuerzas especiales estadounidenses entraron a Caracas como si nada. Capturaron a Nicolás Maduro en 47 segundos. Sí. Escucharon bien. 47 segundos. La Fuerza Delta descendió en helicópteros, bombardearon objetivos militares y sacaron al presidente venezolano en pijama rumbo a Nueva York. 32 guardaespaldas cubanos murieron defendiendo a Maduro esa madrugada. 32. Pero a Trump no le importó. Y con Venezuela fuera del juego, Cuba perdió su principal proveedor de petróleo. Venezuela le enviaba 30.000 barriles diarios. Se acabó. De la noche a la mañana. Ahí es donde entra México. Porque resulta que Pemex se convirtió en el único salvavidas de La Habana. México enviaba 22.000 barriles diarios de crudo a Cuba. Luego bajó a 7.000 barriles a finales de 2025. Y ahora, en febrero de 2026, 0 barriles. Nada. Se acabó. ¿Y saben qué es lo más indignante de todo esto? Que Sheinbaum salió a decir que nunca habló con Trump sobre el tema. Nunca, dice. Pero casualmente, el 29 de enero Trump firma una orden ejecutiva, amenazando con aranceles a cualquier país que venda petróleo a Cuba. Y casualmente, días después, México suspende los envíos. Pura coincidencia, ¿verdad? Vamos con los hechos. El 2 de febrero, Trump declara ante las cámaras en el despacho Oval que le pidió personalmente a Claudia Sheinbaum que dejara de enviar petróleo a Cuba, y que ella cumplió. Palabras textuales del presidente estadounidense. Pero Sheinbaum lo niega. Dice que es mentira. Que nunca hablaron del tema en sus conversaciones. Bien, pregunto yo. Entonces, ¿por qué México dejó de enviar petróleo justo en ese momento? ¿Por qué Pemex canceló el cargamento de enero? ¿Por qué febrero no hay ni un solo barril rumbo a La Habana? Ah. Pero Sheinbaum tiene la respuesta. Dice que están buscando vías diplomáticas. Que es una decisión soberana. Que México no se dobla, no se arrodilla, no se vende. Permítanme reírme. Perdón, pero me tengo que reír. Vías diplomáticas. ¿Saben qué significa eso en lenguaje político? Negociar cómo obedecer sin que se note. Porque resulta, amigos, que según Reuters, funcionarios mexicanos están en contacto con Estados Unidos cada 2 días. Cada 2 días. Tratando de aclarar el alcance de las amenazas arancelarias. Buscando la forma de enviar combustible sin que Trump los castigue. Y mientras tanto, Cuba se está muriendo. Literalmente. Los hospitales cubanos están operando en condiciones de guerra. Apagones de 20 horas diarias. Cirugías suspendidas. Equipos de rayos X apagados. Ultrasonido fuera de servicio.
Los médicos cubanos están diagnosticando enfermedades a pura intuición porque no tienen electricidad para encender un tomógrafo. El Hospital Guillermo Domínguez en Puerto Padre ni siquiera tiene un electrocardiograma funcionando. ¿Se imaginan? No pueden saber si un paciente está teniendo un infarto porque no hay luz para el equipo. Las unidades de cuidados intensivos comprometidas, los servicios de urgencias al borde del colapso, y las vacunas, los hemoderivados, los medicamentos que necesitan refrigeración se están echando a perder. Pero ahí no termina. El 80% de los equipos de bombeo de agua en Cuba dependen de electricidad. Sin luz, no hay agua. Sin agua, no hay higiene. Sin higiene, vienen las epidemias. Es un efecto dominó hacia el desastre humanitario. Y es que miren, Cuba necesita 110.000 barriles diarios de petróleo para funcionar. Venezuela antes le daba 30.000. México le daba 22.000, luego 7.000. Ahora 0. ¿De dónde va a sacar Cuba el combustible que necesita? De ningún lado. Porque Trump firmó una orden ejecutiva declarando una emergencia nacional. Cualquier país que venda petróleo a Cuba enfrentará aranceles devastadores. México estaba en la mira. Porque la economía mexicana depende 80% del comercio con Estados Unidos. 800.000 millones de dólares en intercambio comercial anual. Si Trump le pone aranceles a México, la economía se desploma. Y Sheinbaum lo sabe. Por eso cedió. Pero claro, no puede decir que cedió, porque México tiene una historia con Cuba, una historia de solidaridad que viene desde la Revolución cubana. México nunca rompió relaciones diplomáticas con La Habana. Nunca apoyó el embargo estadounidense. Fue el único país de América Latina que se mantuvo firme con Cuba durante décadas. Y ahora, en 2026, esa historia se está terminando. No con un anuncio oficial, no con una declaración formal. Se termina en silencio, con excusas diplomáticas, con el argumento de que están buscando vías alternas. Mentiras. Porque resulta que el 17 de febrero, Sheinbaum confirmó que México enviará ayuda humanitaria a Cuba. Alimentos, artículos de higiene, lo que pidan. Pero petróleo, no. Combustible, no. Porque tiene que quedar muy claro, dice Sheinbaum, que México no está de acuerdo con esta imposición de aranceles, pero la va a obedecer, porque no les conviene enfrentar a Estados Unidos. Y miren la hipocresía. Sheinbaum dice que las sanciones que afectan a los pueblos están mal, que puede uno estar de acuerdo o no con el régimen cubano, pero no se debe castigar al pueblo. Muy bonito, muy solidario, pero entonces, ¿por qué México dejó de enviar el petróleo que el pueblo cubano necesita para tener luz en los hospitales? Ah, porque México también necesita proteger su economía. Claro. Entonces la solidaridad tiene límites. La historia tiene precio. Y ese precio es no enfrentar a Donald Trump. Vamos con más detalles porque esto se pone peor. El congresista estadounidense Carlos Jiménez, republicano de Florida, ya salió a amenazar a México. Dice que si México continúa apoyando a Cuba, Estados Unidos debería suspender los vuelos comerciales entre ambos países. También propone bloquear las remesas que los mexicanos envían a sus familias. ¿Se dan cuenta de la barbaridad? Castigar a las familias mexicanas porque el gobierno envía petróleo por razones humanitarias. Y es que, amigos, hay que entender el contexto completo. Trump no está improvisando. Esto es una estrategia calculada para asfixiar a Cuba hasta que el régimen colapse o negocie en los términos de Washington. El 29 de enero de 2026, Trump firma la orden ejecutiva. Declara a Cuba una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos. Dice que Cuba alberga espías rusos, que da la bienvenida a Irán y a más, que es un peligro para el hemisferio. ¿Es verdad? Parcialmente. Cuba sí tiene lazos con Rusia, con China, con Irán. Pero Trump exagera. Mezcla hechos reales con propaganda. Lo que le importa es tener la justificación legal para imponer sanciones devastadoras. Y funcionó. Porque en cuanto firma esa orden, México entra en pánico. Porque resulta que México no es el único que estaba enviando petróleo a Cuba, pero sí es el más vulnerable. Otros países como Rusia o China podrían enviar crudo, pero están demasiado lejos. El costo del transporte es altísimo. Y además,
China y Rusia tienen sus propios problemas con Estados Unidos. No van a arriesgar sus relaciones comerciales por ayudar a Cuba. México era la opción perfecta, cerca geográficamente, con capacidad de producción petrolera, con una historia de solidaridad, pero también con una economía completamente dependiente de Estados Unidos. Trump lo sabía, por eso apretó precisamente ahí, y Sheinbaum quedó atrapada, porque si envía petróleo a Cuba, Trump le impone aranceles que destruyen la economía mexicana, pero si no envía petróleo, traiciona la historia de solidaridad de México con Cuba, traiciona los principios de la Cuarta Transformación, traiciona el legado de López Obrador. Entonces, ¿qué hace Sheinbaum? Lo que haría cualquier político, buscar el punto medio. Dice que sí va a ayudar a Cuba, pero con alimentos y artículos básicos. Dice que están buscando vías diplomáticas para el petróleo. Dice que México no se dobla, pero en los hechos México ya se dobló. Porque el petróleo no está llegando a Cuba, y mientras tanto, la situación en Cuba es catastrófica. Miren nada más. Apagones de hasta 18 horas en algunas provincias. En Camagüey, en Holguín, en Matanzas, la gente está viviendo a oscuras más de 20 horas al día. Las escuelas cerraron. Las universidades pasaron a modalidad virtual. Los bancos redujeron horarios. Las empresas estatales no esenciales cerraron temporalmente. El gobierno cubano implementó semanas laborales de 4 días. 4 días. Para ahorrar combustible. El teletrabajo es obligatorio en casi todas las oficinas públicas. Y el transporte público está colapsado. En Las Tunas solo hay una conexión diaria de autobús hacia La Habana. Una. El tren está suspendido en varias rutas por falta de diésel. El ferry a la Isla de la Juventud no funciona. Pero esperen, que lo del turismo es todavía peor. Cuba le informó a las aerolíneas internacionales que no tiene combustible para aviones, que no pueden reabastecer en La Habana. Entonces Air Canada suspendió todos sus vuelos hasta mayo. Todos. Iberia mantiene vuelos pero está haciendo escalas técnicas en Santo Domingo para repostar. Air Europa igual. Imagínense el costo adicional. Los turistas están cancelando viajes en masa. Y el turismo, amigos, es una de las principales fuentes de ingresos de Cuba. Sin turistas, no hay divisas. Sin divisas, no pueden importar alimentos. Sin alimentos, el racionamiento se agrava. Y el pueblo cubano, que ya estaba sufriendo, ahora sufre el doble. 32.000 mujeres embarazadas en Cuba están en riesgo por los apagones. 32.000. Porque los hospitales no tienen electricidad garantizada. No pueden hacer ultrasonidos. No pueden monitorear complicaciones. No pueden realizar cesáreas de emergencia si no hay luz. Las mujeres están dando a luz con linternas, con celulares, a oscuras. Y hay casos terribles. Un padre cubano tiene a su hija internada en el hospital de Guane. La niña necesita equipo médico eléctrico para sobrevivir. Pero con los apagones, el padre no puede llevársela a casa. Porque en casa tampoco hay luz. Entonces la niña se queda en el hospital, que tampoco tiene luz garantizada. Es una pesadilla. Están haciendo campañas en GoFundMe para comprar generadores eléctricos para hospitales. Generadores. En pleno 2026. Para que los niños enfermos puedan tener electricidad para sus equipos médicos. Es indignante. Y mientras tanto, Trump celebra. Porque su estrategia está funcionando. Dice que Cuba es una nación fallida. Que no recibe dinero de nadie. Que el petróleo venezolano se acabó. Que México dejó de enviar. Que ahora sí, Cuba va a tener que negociar. Y efectivamente, hay negociaciones. Trump dice que está hablando con los líderes cubanos. Que están cerca de un acuerdo. Que quiere permitir que los cubanos que viven en Estados Unidos puedan visitar a sus familiares en la isla. Qué generoso, ¿verdad? Primero los asfixia, luego les ofrece migajas, pero la pregunta es, ¿qué quiere Trump a cambio? Porque esto no es caridad. Trump quiere que Cuba rompa con Rusia, que rompa con China, que rompa con Irán, que entregue sus recursos naturales a empresas estadounidenses, que se convierta en un protectorado de Washington. ¿Y México en todo esto? México está viendo cómo su vecino del sur se rinde ante el imperio, y está calculando si vale la pena pelear
¿O es mejor agachar la cabeza? Y por ahora, Sheinbaum decidió agachar la cabeza. Porque resulta que en marzo de 2026 empieza la revisión del TMEC, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Si Trump decide retirarse del tratado, la economía mexicana entra en recesión inmediata. Millones de empleos perdidos, empresas cerradas, crisis económica masiva. Sheinbaum no puede arriesgarse a eso. No puede sacrificar la economía de 130 millones de mexicanos por ayudar a 11 millones de cubanos. Es una decisión política brutal. Pero es la realidad del poder. Y es que, amigos, hay que decir las cosas como son. México no es una potencia. México es un país mediano con una economía dependiente. 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos. Si Estados Unidos cierra la frontera comercial, México se hunde. Así de simple. Entonces Sheinbaum está haciendo malabares. Por un lado, dice que México no se dobla, que la soberanía es primero, que van a seguir ayudando a Cuba, pero por otro lado, suspende el petróleo. Negocia en secreto con Washington, busca no provocar a Trump. Es política pura. Decir una cosa, hacer otra. Mantener la imagen de solidaridad mientras obedece las órdenes del imperio. Y la prensa oficialista mexicana la está defendiendo. Dicen que es una decisión inteligente, que Sheinbaum está protegiendo a México, que no se puede pelear contra Estados Unidos. Puede ser, pero entonces que no digan que México no se dobla. Porque sí se dobló. México cedió ante las amenazas de Trump, y el único que paga las consecuencias es el pueblo cubano. Y ahora vamos con lo que nadie está diciendo. Porque resulta que esta crisis del petróleo a Cuba es solo la punta del iceberg. Trump está rediseñando el mapa geopolítico de América Latina. Y México está siendo testigo silencioso de un cambio histórico. Miren nada más. Después de capturar a Maduro en Venezuela, Trump dijo algo que debería alarmar a todos. Dijo que Estados Unidos va a gobernar Venezuela. Gobernar. No ayudar, no apoyar. Gobernar. Como si Venezuela fuera una colonia. Y nadie hizo nada. La comunidad internacional protestó, sí. Rusia, China, algunos países europeos dijeron que era ilegal. Pero en los hechos, nadie movió un dedo. Estados Unidos tomó control de Venezuela y el mundo simplemente observó. ¿Y saben por qué? Porque Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del planeta. 300.000 millones de barriles. Y Trump dijo que Estados Unidos estará muy involucrado en la explotación de ese petróleo. Muy involucrado. Traducción. Estados Unidos va a robar el petróleo venezolano, y lo están haciendo frente a nuestras narices. Porque Delcy Rodríguez, que ahora es la presidenta interina de Venezuela, salió a ofrecer cooperación con Washington. Cooperación. Después de que mataron a 32 cubanos y bombardearon Caracas. Delcy está negociando con los invasores. Y es que, amigos, aquí hay que entender la doctrina Trump. Él no está improvisando. En agosto de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva autorizando el uso de fuerza militar contra los cárteles de la droga en América Latina. Los declaró organizaciones terroristas. El Cártel de Sinaloa, el CJNG, el Tren de Aragua, todos. Terroristas. ¿Y saben qué significa eso? Que Estados Unidos puede usar la fuerza militar en territorio latinoamericano sin pedir permiso. Porque están combatiendo terrorismo. Es la misma lógica que usaron en Afganistán, en Irak. La guerra contra el terror. Pero ahora en nuestro continente. Y Trump ya demostró que va en serio. Duplicó la recompensa por Maduro a $50 millones. La recompensa más grande en la historia de Estados Unidos. Envió 7 buques de guerra a las costas de América del Sur. Y cuando llegó el momento, ordenó la operación en Venezuela sin consultar a nadie. México vio todo esto. Y calculó que no quiere ser el siguiente. Porque Trump también ha amenazado a México. Dice que México no está haciendo suficiente contra el fentanilo. Que los cárteles mexicanos están matando estadounidenses. Que si no cooperan, habrá consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Pues miren a Venezuela. Miren a Cuba. Estados Unidos puede declarar una emergencia nacional. Puede imponer aranceles.
Puede hacer operaciones militares encubiertas. Puede hacer lo que quiera. Porque es el imperio. Y los imperios no piden permiso. Entonces Sheinbaum está caminando sobre hielo delgado. No puede parecer débil ante el pueblo mexicano, pero tampoco puede provocar a Trump. Por eso hace este teatro de decir que México no se dobla mientras dobla la rodilla detrás de las cámaras. Y la oposición mexicana la está atacando. Xóchitl Gálvez, Marco Cortés, todos están diciendo que Sheinbaum traicionó a Cuba, que México perdió su dignidad, que la cuarta transformación es pura mentira. Y tienen razón en parte. Porque efectivamente, México cedió. Pero también hay que decir que ningún presidente mexicano hubiera hecho algo diferente. Porque la realidad es que México no tiene margen de maniobra. La economía mexicana es rehén de Estados Unidos, y mientras eso no cambie, México siempre va a tener que obedecer. ¿Y saben qué es lo más triste? Que Cuba lo entiende. El presidente Miguel Díaz-Canel salió a decir que van a vivir tiempos difíciles. Que van a implementar un plan de desabastecimiento agudo de combustible. Desabastecimiento agudo. ¿Qué manera tan elegante de decir que se van a morir de hambre? Porque sin petróleo, Cuba no funciona. Su infraestructura eléctrica es obsoleta. Las plantas termoeléctricas tienen más de 40 años sin mantenimiento serio. Necesitan invertir entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para modernizar el sistema eléctrico. ¿De dónde van a sacar ese dinero? No tienen. Entonces Cuba está atrapada. Sin Venezuela, sin México, sin nadie dispuesto a arriesgarse a las sanciones de Trump. China podría ayudar, pero no lo hace. Rusia está ocupada con Ucrania. Irán tiene sus propios problemas. Cuba está sola. Y el pueblo cubano está pagando el precio. Una señora de 68 años le dijo a la BBC que está cocinando con carbón y leña porque no hay electricidad. Que los vecinos se están ayudando entre ellos. Que rezan para no enfermarse porque no hay forma de llegar al hospital. Otra madre contó que su hijo de 9 años hace la tarea a oscuras, con una linterna, en pleno 2026, y hay familias que llevan días sin refrigeración, la comida se pudre, la leche se daña, los medicamentos se echan a perder. Los expertos lo comparan con el periodo especial de los años 90, cuando cayó la Unión Soviética y Cuba perdió su principal benefactor. Hubo hambre masiva, racionamiento extremo. Apagones de más de 20 horas, la economía se desplomó 35% en 3 años. Pero hay una diferencia. En los 90, Cuba partía de una economía que funcionaba más o menos, ahora parten de una economía que ya estaba destruida. Entonces esta crisis se va a sentir peor. Mucho peor. Y mientras tanto, Sheinbaum envía barcos con comida. 814 toneladas de ayuda humanitaria. Arroz, frijol, aceite, jabón, muy bonito, muy solidario. Pero lo que Cuba necesita no es comida, es petróleo. Porque sin petróleo no hay electricidad. Y sin electricidad no hay hospitales, no hay agua, no hay transporte, no hay nada. Es como si alguien se está ahogando y tú le mandas una toalla. Sí, eventualmente la va a necesitar. Pero lo que necesita ahora es que lo saques del agua. México le está mandando toallas a Cuba mientras Cuba se está ahogando. Y lo peor es que México tiene el petróleo. Pemex produce 1.700.000 barriles diarios. 7.000 barriles para Cuba representan menos del 1% de la producción, es nada. Pero esos 7.000 barriles para Cuba son la diferencia entre tener luz en los hospitales o no tenerla. Entonces, no es un tema de capacidad, es un tema de voluntad política. Y la voluntad política de Sheinbaum es no enfrentar a Trump, porque las consecuencias serían devastadoras para México. Y es que, amigos, hay que entender el poder de los aranceles. Trump puede imponer un arancel del 25% a todas las importaciones mexicanas. Eso significa que todo lo que México vende a Estados Unidos se vuelve 25% más caro. Los compradores estadounidenses buscarían proveedores en otros países. Las exportaciones mexicanas se desplomarían. La industria automotriz colapsaría. Porque México exporta 40.000 millones de dólares en autos y autopartes a Estados Unidos cada año. Con aranceles del 25%, esas exportaciones se vuelven inviables. Las plantas cerrarían. Cientos de miles de empleos perdidos. Lo mismo con la electrónica, con los electrodomésticos, con los productos agrícolas, todo.
$800.000 millones en comercio bilateral anual en riesgo. México no puede darse ese lujo. Entonces, Sheinbaum hizo los números y decidió que vale más la economía mexicana que la solidaridad con Cuba. Es una decisión brutal. Pero desde el punto de vista económico, es racional. El problema es que tiene un costo moral. Porque México se construyó una imagen de país solidario, de país que defiende la autodeterminación de los pueblos, de país que no se subordina a Estados Unidos. Y esa imagen se está destruyendo. Porque la historia de México con Cuba es única en América Latina. Cuando todos los países rompieron relaciones con La Habana en los años 60, México no lo hizo. Cuando Estados Unidos impuso el embargo, México no lo apoyó. Cuando Cuba estaba aislada internacionalmente, México mantuvo la embajada abierta. ¿Y por qué lo hizo? No por amor a Fidel Castro, lo hizo por principio. Porque México tiene su propia historia de intervenciones estadounidenses. La invasión de 1846. La pérdida de Texas, California, Nuevo México, Arizona, más de la mitad del territorio mexicano robado por Estados Unidos. Entonces México entendía lo que significaba ser víctima del imperialismo. Y por eso defendía el derecho de Cuba a su soberanía. Era un principio de política exterior. La autodeterminación de los pueblos. La no intervención. El respeto a las fronteras. Pero en 2026, esos principios están en la basura, porque resulta que los principios no pagan las nóminas, los principios no generan empleos, los principios no alimentan a las familias, y cuando tienes que escoger entre los principios y la economía gana. Y es que amigos, hay que ser honestos, la solidaridad internacional es un lujo que solo pueden darse los países ricos. Estados Unidos puede imponer sanciones a medio mundo porque su economía es tan grande que puede absorber las represalias. China puede enfrentar a Washington porque tiene un mercado interno de 1.400 millones de personas. ¿Pero México? México es un país de ingresos medios con una economía dependiente. No tiene el músculo para enfrentar a Estados Unidos. Por eso Sheinbaum está negociando en secreto. Por eso las conversaciones diplomáticas cada 2 días. Por eso buscan una salida que les permita enviar petróleo sin sufrir represalias. Pero amigos, esa salida no existe. Porque Trump fue muy claro. Cualquier país que envíe petróleo a Cuba enfrentará aranceles. No hay excepciones. No hay zona gris. Es blanco o negro. O estás con Estados Unidos o estás contra Estados Unidos. Y México ya decidió de qué lado está. Está del lado que le conviene económicamente, que es el lado de Estados Unidos. Y todo lo demás es teatro. Toda la retórica de que México no se dobla es para consumo interno. Para que el pueblo mexicano no vea que su gobierno cedió ante las presiones extranjeras. Pero la verdad siempre sale a la luz. Y la verdad es que el último cargamento de petróleo mexicano llegó a Cuba a principios de enero de 2026. Desde entonces, nada. Pemex canceló el envío que estaba programado para finales de enero. Canceló el de febrero. Y no hay programado ninguno para marzo. Mientras tanto, Cuba se desangra. Los hoteles están cerrando. No pueden garantizar electricidad a los turistas. Imagínense pagar miles de dólares por unas vacaciones en el Caribe y quedarse sin luz, sin aire acondicionado, sin agua caliente. Los turistas están pidiendo reembolsos, están cancelando reservaciones, la industria turística cubana se está colapsando, y eso tiene un efecto dominó, porque el turismo genera el 30% del PIB de Cuba. Sin turismo, no hay divisas, sin divisas, no pueden importar alimentos, sin alimentos, el hambre se agudiza, y un pueblo hambriento es un pueblo desesperado. Eso es exactamente lo que quiere Trump. Desesperación. Que el pueblo cubano se levante contra el régimen. Que haya protestas masivas, que el gobierno caiga, y entonces Estados Unidos puede instalar un gobierno títere. Un gobierno que haga lo que Washington ordene. Es la estrategia del shock. Crear una crisis tan severa que la gente acepte cualquier solución. Aunque esa solución signifique perder la soberanía. Aunque signifique convertirse en colonia de Estados Unidos. Porque cuando la gente se está muriendo de hambre, la ideología pasa a segundo plano. Y Cuba lo sabe.
Por eso Miguel Díaz-Canel está negociando. Por eso Delcy Rodríguez en Venezuela está ofreciendo cooperación. Porque la alternativa es peor. La alternativa es el colapso total. Es que la gente se muera literalmente de hambre. Y amigos, hay que preguntarse, ¿es esto legal? ¿Puede Estados Unidos simplemente asfixiar a un país hasta que se rinda? Según el derecho internacional, no. Las Naciones Unidas han dicho que el bloqueo a Cuba viola los derechos humanos, que las sanciones que afectan al pueblo civil son ilegales. Pero, ¿y qué? ¿Quién va a obligar a Estados Unidos a respetar el derecho internacional? La ONU no tiene ejército. No tiene forma de imponer sus resoluciones. Entonces Estados Unidos puede hacer lo que quiera, puede violar el derecho internacional y nadie puede detenerlo. Y México está viendo todo esto. Está viendo cómo Estados Unidos puede destruir economías con una firma, con una orden ejecutiva, y está calculando que no quiere ser el siguiente. Porque Trump ya amenazó con invadir México si no controlan el tráfico de fentanilo. Lo dijo textualmente. Que va a usar la fuerza militar en territorio mexicano. Que va a bombardear laboratorios de droga. Que va a matar a los líderes de los cárteles. ¿Es legal? No. ¿Le importa? No. Porque Trump opera bajo la lógica del poder. Quien tiene el poder hace las reglas. Y Estados Unidos tiene el poder militar más grande del mundo. Entonces hace lo que quiere. Y la comunidad internacional protesta. Europa, China, Rusia, todos dicen que está mal. Pero nadie hace nada concreto, porque todos tienen intereses económicos con Estados Unidos. Entonces se quejan, pero no actúan. Y mientras tanto, los pueblos de América Latina pagan el precio. Venezuela bombardeada, Cuba asfixiada, México humillado, Nicaragua amenazada. Es el retorno del imperialismo descarado, sin disimulos, sin excusas. Trump está resucitando la doctrina Monroe, América para los americanos. Pero americanos significa estadounidenses, no latinoamericanos. El hemisferio occidental es el patio trasero de Estados Unidos. Y nadie puede hacer nada sin su permiso. Y es que amigos, hay que entender que esto no empezó con Trump. Esto es la política exterior estadounidense desde hace 200 años. Intervenciones militares en Guatemala, en República Dominicana, en Nicaragua, en Panamá, en Granada. Estados Unidos ha invadido países latinoamericanos docenas de veces. La diferencia es que antes lo hacían con más discreción. Decían que era para defender la democracia, para combatir el comunismo, para proteger intereses estadounidenses. Pero al final era lo mismo. Invasiones, golpes de Estado, gobiernos títeres. Trump simplemente quitó la máscara. Dice las cosas como son. Estados Unidos va a dominar, va a controlar, va a imponer su voluntad. Y si no obedecen, habrá consecuencias. Y México decidió obedecer. Porque la alternativa es demasiado costosa. Porque Sheinbaum hizo el cálculo político. Porque sacrificar a Cuba es más fácil que sacrificar la economía mexicana. Pero hay un precio que pagar. Un precio en credibilidad. Un precio en dignidad. Un precio en la imagen internacional de México. Porque el mundo está viendo que México dice una cosa y hace otra. Que habla de soberanía pero actúa como vasallo. Y eso tiene consecuencias a largo plazo, porque si México cede en Cuba, ¿dónde más va a ceder? Si Trump exige que México compre más armas estadounidenses, ¿va a ceder? Si Trump exige que México cambie sus leyes energéticas para favorecer a empresas estadounidenses, ¿va a ceder? La respuesta probablemente es sí. Porque ya estableció el precedente. Ya demostró que cuando Estados Unidos presiona, México cede. Entonces ahora Trump sabe que puede pedir más. Y va a pedir más. Porque así funcionan los imperios. Nunca están satisfechos. Y mientras todo esto pasa, el pueblo mexicano está distraído. Están viendo fútbol, están viendo novelas, están peleando en redes sociales por tonterías. Pero nadie está hablando de esto, nadie está exigiendo que Sheinbaum defienda la soberanía de México. Porque la realidad es que la mayoría de los mexicanos no les importa Cuba. Les importa su trabajo, su familia, su economía personal. Y eso es normal. Es humano. Pero es peligroso. Porque cuando un país deja de defender principios, termina perdiendo todo.
Miren nada más lo que está pasando. México envió 814 toneladas de comida a Cuba. Muy bien. Pero eso es una curita en una herida que necesita cirugía. Cuba no necesita arroz, necesita petróleo. Necesita que México tenga el valor de enfrentar a Trump. Pero ese valor no existe. Porque Sheinbaum sabe que si enfrenta a Trump, pierde. Pierde políticamente, pierde económicamente, pierde todo. Entonces prefiere ceder en silencio. Prefiere enviar comida y decir que está ayudando. Prefiere el teatro a la sustancia. Y Trump lo sabe. Por eso salió a declarar que México dejará de enviar petróleo. Lo dijo en público. Lo celebró. Porque quiere que el mundo vea que México obedeció. Que cuando el imperio habla, México escucha. Y Sheinbaum salió a desmentirlo. Dijo que nunca hablaron del tema. Pero los hechos hablan más que las palabras. Y el hecho es que el petróleo no está llegando a Cuba. Entonces, ¿quién está mintiendo? ¿Trump o Sheinbaum? Probablemente ambos están diciendo su versión de la verdad. Trump dice que le pidió a Sheinbaum que parara el petróleo. Sheinbaum dice que nunca hablaron directamente del tema. Pero lo que sí pasó es que Trump firmó la orden ejecutiva amenazando aranceles. Y México decidió que no vale la pena arriesgarse. Entonces técnicamente Sheinbaum tiene razón. Trump no le pidió directamente en una llamada telefónica, pero Trump envió el mensaje alto y claro con la orden ejecutiva. Y México entendió el mensaje, y obedeció. Es política de alto nivel, donde las órdenes no se dan explícitamente, se dan con acciones, con señales, con amenazas veladas, y los que saben leer esas señales actúan en consecuencia. Y amigos, ¿saben qué es lo más triste de todo esto? Que Cuba probablemente va a sobrevivir. El pueblo cubano ha sobrevivido 67 años de bloqueo estadounidense. Ha sobrevivido crisis económicas devastadoras, ha sobrevivido huracanes, hambrunas, colapsos. Van a sobrevivir esto también, pero ¿a qué costo? ¿Cuántas vidas se van a perder por falta de atención médica? ¿Cuántos niños van a sufrir desnutrición? ¿Cuántos ancianos se van a morir porque no hay medicinas? ¿Y todo por qué? Porque Estados Unidos decidió que Cuba no puede existir como país soberano, porque Trump decidió que o Cuba se rinde, o Cuba muere, y México decidió que no vale la pena defenderlos. Es una tragedia que se está desarrollando en tiempo real. Y nadie la está deteniendo. Porque vivimos en un mundo donde el poder es lo único que importa. Donde los principios se sacrifican en el altar de la economía. Y México, que durante décadas se posicionó como el defensor de la autodeterminación, como el país que no se subordina, ahora está subordinado. No importa lo que diga Sheinbaum. Los hechos son claros. México cedió. Y la pregunta que todos deberíamos hacernos es, ¿qué sigue? Porque si México cedió en Cuba, ¿dónde más va a ceder? Si Trump puede obligar a México a abandonar a un aliado histórico, ¿qué más puede obligar a México a hacer? La respuesta es aterradora. Porque México estableció un precedente. Demostró debilidad. Y los imperios se alimentan de la debilidad. Trump va a pedir más. Y México probablemente va a ceder más. ¿Hasta dónde llega esto? ¿Hasta dónde México está dispuesto a sacrificar su dignidad por mantener la economía a flote? No lo sabemos. Pero lo vamos a descubrir. Porque esto apenas empieza. Cuba es solo el primer paso. Venezuela ya cayó. Cuba está cayendo. Nicaragua probablemente es la siguiente. Y México está viendo todo desde la línea. Calculando. Midiendo. Decidiendo cuándo pelear y cuándo rendirse. Y por ahora, decidió rendirse. Decidió que Cuba no vale la pena. Que la economía es más importante que la solidaridad. Que la supervivencia propia está por encima de los principios. Es una decisión comprensible desde el punto de vista práctico. Pero es una decisión devastadora desde el punto de vista moral. Porque cuando un país deja de defender lo que es correcto por miedo a las consecuencias, deja de ser un país digno de respeto. Y eso es lo que está pasando con México. Está perdiendo el respeto. Está perdiendo la credibilidad. Está perdiendo el lugar que había construido durante décadas como voz independiente en América Latina. ¿Y todo por qué? Por miedo. Miedo a Trump.
Miedo a los aranceles. Miedo a las consecuencias económicas. Miedo a perder. Entonces prefieren ceder sin pelear. Prefieren la humillación a la confrontación. Y mientras tanto, en La Habana, los hospitales están a oscuras. Los niños están estudiando con velas. Las familias están cocinando con leña. La gente se está muriendo por falta de electricidad. Y México, que podría ayudar, decidió no hacerlo. Porque ayudar tiene un precio. Y ese precio es enfrentar a Estados Unidos. Y México no está dispuesto a pagar ese precio. Prefiere enviar arroz y frijol. Prefiere el gesto simbólico a la ayuda real. Y amigos, esto es el mundo en el que vivimos. Un mundo donde el poder lo es todo. Donde los países pequeños no tienen opciones. Donde la soberanía es un lujo que solo pueden darse los poderosos. México no es poderoso. México es vulnerable. Y los vulnerables no pueden darse el lujo de tener principios. Solo pueden sobrevivir. Y sobrevivir significa obedecer. Es una realidad brutal. Pero es la realidad. Y cuanto antes la entendamos, mejor preparados estaremos para lo que viene. Porque esto no termina aquí. Esto apenas comienza. Trump tiene 4 años más de presidencia. 4 años para remodelar América Latina a su imagen. 4 años para destruir cualquier gobierno que se le oponga. 4 años para imponer la voluntad de Estados Unidos en todo el hemisferio. Y México va a tener que decidir en cada crisis si pelea o se rinde. Y si la crisis de Cuba es alguna indicación, México va a seguir rindiéndose. Va a seguir cediendo. Va a seguir sacrificando principios en el altar de la economía. Y el pueblo mexicano va a tener que decidir si acepta eso. Si acepta vivir en un país que dice una cosa pero hace otra. Un país que habla de soberanía pero actúa como colonia. Por ahora, el pueblo parece aceptarlo. Porque la economía sigue funcionando. Los salarios siguen llegando. La vida continúa. Pero ¿qué pasa cuando Trump pida más? ¿Qué pasa cuando las exigencias sean inaceptables? ¿Ahí sí México va a pelear? Lo dudo. Porque una vez que estableces el precedente de ceder, es muy difícil volver a pararte firme. Porque el otro lado sabe que si presiona lo suficiente, vas a ceder otra vez. Es un círculo vicioso, y México ya entró en ese círculo. Entonces, amigos, esta es la situación. Cuba se está muriendo. México está ayudando con migajas. Trump está celebrando. Y el mundo está observando cómo el imperio hace lo que quiere sin consecuencias. Es deprimente. Es frustrante. Pero es la verdad. Y la verdad hay que decirla. Aunque duela. Aunque sea incómoda. Aunque nadie quiera escucharla. Bien, amigos. Yo con esto termino. Gracias por acompañarme en la emisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban. Les agradezco esas manitas para arriba, y nos vemos a la próxima con mucha más información. Pero antes de irme, déjenme una pregunta. ¿Hasta dónde está México dispuesto a ceder ante las presiones de Trump? ¿Dónde está la línea roja que México no va a cruzar? ¿O es que esa línea ni siquiera existe?